Hoy, en A Su Salud, entérese de los principales síntomas de la enfermedad renal. Muchas de las personas que sufren insuficiencia renal crónica no lo saben porque los primeros síntomas suelen ser imperceptibles. Se pueden tardar varios años en pasar de insuficiencia renal crónica a enfermedad renal. En todos los pacientes que se encuentran en cualquier fase de la insuficiencia renal, el conocimiento es poder saber cuáles son los síntomas que pueden permitirle recibir el tratamiento necesario para sentirse mejor. En el estudio de los especialistas, el doctor Julio Alberto Ramos, nefrólogo del Centro del Riñón Guadalajara. ¿Sabe usted cuáles son las complicaciones de la diabetes? Esta enfermedad puede afectar a largo plazo varios órganos de nuestro cuerpo. El mal control de la diabetes, el envejecimiento, el consumo de tabaco, el colesterol elevado, la presión arterial elevada y por supuesto la predisposición genética de cada persona son algunos de los factores que favorecen las complicaciones de la diabetes. Hoy, en el estudio de A Su Salud, el doctor Luis Arturo Gómez, especialista en enfermedades del adulto, medicina interna. Millones de hombres y mujeres en todo el mundo sufren de los efectos de un prolapso de disco lumbar, conocido como ciática. Los síntomas que tienen son dolor de espalda y dolor en las piernas. En A Su Salud, el doctor Kerry H. Rottenberg, médico quiropráctico, especialista espinal, con oficinas en Guadalajara, Polanco, Distrito Federal y Acapulco, revelará las causas y el tratamiento más efectivo no quirúrgico para aliviar su dolor. Bienvenido a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. Bien, bueno, ya estamos en A Su Salud, me da muchísimo gusto que nos acompañen este 2015, nuestra primera edición, pues para todos ustedes en vivo, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 210 Digital, aquí en los estudios de Mega Canal en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, te voy a invitar para que enriquezcas con tus comentarios, con sugerencias, con críticas, este espacio, aquí los diferentes links. Hay un 01800 para que te comuniques y puedas plantear, por supuesto, tus preguntas también. Ya es la sin costo, por supuesto, y vas a marcarlo de esta manera, tal como aparece en ese cintillo, y te invito muy cordialmente pues para que participes. Quédate a disfrutar del programa A Su Salud, los diversos temas que sin duda pues vas a tener toda la información por parte de los especialistas. Bienvenidos al programa de los especialistas. Centro del Riñón. Expertos en el cuidado preventivo y los tratamientos de vanguardia para la salud integral de tus riñones. Un estudio sencillo en sangre y orina oportunamente te dirá la calidad renal evitando la diálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Bien, pues hoy vamos a platicar de la prevención y el manejo para el paciente dialítico, ¿verdad? Antes de la diálisis, y de todo esto vamos a platicar con el doctor Julio Alberto Ramos, él es nefrólogo del Centro del Riñón Guadalajara. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Gracias por la invitación, Joel, y gracias a auditorio por recibirnos desde sus pantallas, ¿no? Bien, entonces el manejo, el control y manejo del paciente predialítico. ¿Es posible que un paciente pueda evitar la diálisis, doctor? Claro, y obviamente hablamos y consideramos al paciente de riesgo, al paciente que primordialmente debemos de manejar antes de que sea un paciente considerado ya en una condición que debe ser abordado o tratado de manera directa en sus padecimientos que lo pudieron llevar a la causa de enfermedad renal. Hablamos profesos de pacientes con diabetes, con hipertensión, con lupus o algún otro padecimiento que lo esté llevando a una enfermedad de insuficiencia renal y que en algún momento dado podamos ofrecerle un retardo o una prevención o el evitar de forma definitiva un tratamiento sustitutivo de diálisis. Doctor, la insuficiencia renal puede tardar años en pasar de enfermedad renal a insuficiencia renal. Así es, por eso es que contempla claramente ciertas etapas, se dividen en 5 etapas. Desafortunadamente nuestra cultura en el manejo médico nos hace a veces no estar evaluando de manera regular a los pacientes, y es que llegan a nosotros cuando el paciente ya no está en un estadio o una etapa avanzada y que la única alternativa que tenemos para ofrecerlos es
una terapia dialítica, ¿no? El hablar o el considerar que la prevención de diálisis es algo que existe, pues obviamente es que ha ido recapitulando, la medicina ha ido haciendo progresivamente una reestructura en atender de manera temprana al paciente con diabetes, en atender de manera temprana al paciente con alguna enfermedad que lo pueda poner en riesgo. Todos los pacientes tenemos un riesgo de insuficiencia renal, todos, pues una enfermedad silente. Es una enfermedad que a veces los síntomas no se presentan hasta en etapas muy avanzadas, en que el paciente tiene como manifiesto náuseas, vómito, cansancio, comezón, mal sabor de boca, palidez de piel y tegumentos. Y obviamente son síntomas que quizás son para algunos inespecíficos, para nosotros que nos dedicamos a esto, son síntomas específicos, pero que no se hacen presentes en un ser humano hasta que está en etapas avanzadas. Entonces, ¿toda esta sintomatología va a ser por igual o van a manifestar de diferente forma el paciente? Puede haber sus diferencias, pero la mayoría de los individuos que tienen etapas avanzadas de enfermedad renal o de insuficiencia renal, esta es una característica típica. La palidez, la comezón, la náusea, el vómito, el cansancio, son características comunes, es el común denominador de los pacientes. En algunos casos, el edema o la inflamación de las extremidades, las palpitaciones, ¿sí? Son características, la intolerancia al alimento. Todos estos marcadores a veces pueden ser lo único que el individuo describa que ha vivido en los últimos días que la enfermedad se agudizó. Doctor, ¿cuáles son entonces los principales factores de riesgo para esta enfermedad? Tenemos que considerar como factores principales la diabetes, la hipertensión, la obesidad, alguna enfermedad de tipo inmunológico como lupus, antecedentes familiares son factores muy importantes a considerar. ¿Sí? Si alguien tiene o conoce a alguien en su familia con insuficiencia renal, es alguien que se tiene que estar monitoreando de forma frecuente. ¿Es condicionante la hipertensión y la diabetes para insuficiencia renal o para este padecimiento? ¿O habrá quienes no desarrollen esta enfermedad? O viceversa, quienes desarrollan esta enfermedad sin tener diabetes e hipertensión. Hay pacientes que sin tener ningún antecedente de hipertensión y diabetes desarrollan insuficiencia renal. A veces por causas no determinadas, algunas ocasiones porque ya no es el paciente candidato para llevar a cabo un procedimiento de biopsia o algún otro método diagnóstico, y en el momento en el que lo encontramos ya no está en una etapa de manera temprana. Por eso es que Centro del Riñón se ha encargado de desarrollar protocolos individualizados para que cada paciente reciba un tratamiento de acuerdo a sus necesidades. Muy bien, pues vamos a platicar de esto, de los protocolos que ofrece el Centro del Riñón Guadalajara, pues para frenar, para retardar, incluso puede llegar a congelarse, nunca desarrollar la enfermedad, doctor. Bueno, obviamente tenemos que considerar en qué etapa se encuentra nuestro paciente y hasta dónde podemos limitar, ¿sí?, o curar como tal la enfermedad o el daño renal que está experimentando un paciente, ¿no? Y obviamente esto requiere una evaluación completa del paciente, tanto en aspectos nutricionales, en un momento dado en aspectos genéticos, en un momento dado aspectos histopatológicos en caso de requerir un tratamiento que implique realización de biopsia, y defina cuál es el futuro de su enfermedad y el pronóstico a corto, mediano y largo plazo para él o para sus familiares que pudieran tener alguna correlación que los predisponga a un riesgo de enfermedad renal, ¿no? Yo quisiera que el público conociera de los tratamientos, de los diferentes programas que ofrece el Centro del Riñón Guadalajara. Y bueno, tenemos el caso de un paciente, del señor Eduardo Jiménez López. Él, evitó la diálisis. En voz de su esposa nos platica pues el siguiente testimonio. Son historias de vida del Centro del Riñón Guadalajara, y esto es muy interesante porque nos permite pues conocer cómo evolucionan los pacientes con los tratamientos que ofrecen en el Centro del Riñón Guadalajara. Es el caso del señor Eduardo Jiménez López, en voz, repito, de la esposa. Escuchemos este testimonio. Mi nombre es Alma Mireya del Refugio Pérez Alejandro. Yo soy esposa del señor Eduardo Silvestre Jiménez López. Es paciente del doctor Julio Ramos. Vinimos para atención médica porque mi esposo estaba en condiciones muy mal. Físicamente él no podía caminar, él no tenía fuerzas, se sentía muy desguanzado y en ocasiones hasta perdía el equilibrio y la memoria se distraía fácilmente. Con el doctor Julio Ramos, él le ofreció un tratamiento diferente del común que se receta
para las personas nefríticas. Junto con las medicinas que da el seguro, como el calcitriol, como el calcio y la eritropoyetina, él empezó a tomar un sobre de Urelez, que en realidad debe tomarse 2, pero él solamente se toma 1. Y lleva 10 meses de tratamiento. Él abandonó la silla de ruedas. Él ahora tiene una andadera en la que se traslada y él se siente muchísimo mejor. Come lo que él desea comer, mas sin embargo de vez en cuando se da sus escapaditas con un gusto que sabemos de antemano que no debe hacerlo, pero él lo toma porque se le antoja. Él es diabético y en el Seguro Social ya lo querían dializar, y cada vez que estamos yendo, cada 2 meses, le están diciendo: usted tiene que dializarse, debe de internarse. Acabamos de entregar un documento ahorita con el doctor donde dice que él es indisciplinado, que no se quiere sujetar a las normas, que porque no obedece a lo que ellos le dicen. Y vamos al Seguro Social meramente por un protocolo, pero en realidad nuestra asistencia continua es aquí con el doctor Julio Ramos. El tratamiento que él ha ofrecido de este sobre, junto con otros medicamentos que son los que nos da el seguro, pero meramente el sobre de Urelez, él ha sentido una mejoría enormemente en su estómago. Él duerme bien, a gusto, tranquilo, y hoy hemos venido a la consulta que le corresponde y le hicieron su estudio de un eco del riñón, y el doctor me acaba de explicar ahorita que él está muy bien de su riñón, que no hay ningún problema con el riñón. Bueno, no, fui al seguro para que me checaran, pero querían dializarme en el momento en que ya estaba yo ahí y yo no acepté la dialización. Y yo tengo que buscar a alguien más que pueda decirme exactamente qué pasa. Por recomendación de otro doctor vine, y desde entonces hace 10 meses que empezamos el tratamiento. Por ahora yo me siento bien. Ha sido un tratamiento de medicina. No, una cosa curiosa es que yo no sufro de dolores. No tengo detalles que me mantengan en una posición condenable por la enfermedad, porque sabemos muy bien que es una enfermedad peligrosa. En Centro del Riñón Guadalajara hemos trabajado de manera muy ardua e intensa creando un protocolo para cada uno de los padecimientos y las enfermedades de causa directa para insuficiencia renal, considerando a la diabetes y a la hipertensión como uno de los principales padecimientos que afectan a nuestra población de manera actual. Hemos desarrollado un protocolo específico que le garantice al paciente ser tratado de forma individualizada. ¿Sí? Centro del Riñón Guadalajara tiene un grupo multidisciplinario de cada área: cardiología, medicina interna, nefrología, trasplantes, nutrición, psicología de la enfermedad metabólica. ¿Cuál es el objetivo principal? Garantizar que cada paciente sea atendido de forma específica, considerando sus necesidades básicas, aspectos nutricionales, talleres de alimentación, cocina y otros aspectos que sin lugar a duda han prevenido en muchos pacientes ya en estos años de trabajo el retardo o el evitar una llegada a tratamientos como diálisis o hemodiálisis, que sin lugar a duda el objetivo es ver más gente sana en nuestra población. Si te conoces con hipertensión o diabetes, es importante que sepas que tú eres parte de la población de riesgo de desarrollar insuficiencia renal. Por eso, Centro del Riñón ha creado un protocolo especial para ti, que conoces y sabes que tu enfermedad está latente. Atenderte de manera oportuna puede cambiar el pronóstico de tu enfermedad y evitar la llegada a un padecimiento como la insuficiencia renal. Acude, nosotros te orientamos, te decimos cómo hacerlo. Es tan sencillo como escuchar y recibir el tratamiento adecuado que tu cuerpo y tu organismo necesita. Centro del Riñón. Expertos en el cuidado preventivo y los tratamientos de vanguardia para la salud integral de tus riñones. Un estudio sencillo en sangre y orina oportunamente te dirá la calidad renal, evitando la diálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal.
Entonces, la clave, doctor, está en llegar oportunamente. ¿Qué es llegar oportunamente? ¿En qué etapa tenemos que llegar para que pues sean favorables los tratamientos? Si alguien sabe que fue diagnosticado con hipertensión o diabetes, por lo menos debe de checarse una vez al año para saber en qué condición se encuentra y cuál es el pronóstico y de la función de sus riñones. Es importante que si no se va a mantener bajo la vigilancia o la atención permanente de un nefrólogo o un especialista en esta área, por lo menos se haga un monitoreo anual. Pero pacientes que quieren retardar o evitar la diálisis son aquellos pacientes que ya tienen un foco rojo, que saben que están tirando proteínas por la orina, que saben que su control hipertensivo no es adecuado, que el control de su diabetes no es monitoreado por un especialista en esta área. Esos son los focos de alerta. Cualquier paciente que tenga algún antecedente familiar de insuficiencia renal, con mayor razón, son gente que debe de vivir atendiendo y previniendo la llegada de esta enfermedad. Muy bien, doctor, pues invitamos al público para que hagan prevención. En el Centro del Riñón Guadalajara le proporciono los datos del doctor Julio Alberto Ramos. Aquí los ve en pantalla, 0133 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 3823-1001 o el 1002. Con estas terminaciones usted puede hacer una cita si nos ve en cualquier punto. ¿De dónde lo visita más, doctor? Pues la verdad es que tenemos todas las partes de la República. Últimamente tenemos visita de todos los estados, pero unos estados circunvecinos: Colima, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Durango, Baja California. Creo que hoy puedo decirte que tenemos de casi de toda parte de la República. Nos hemos vuelto en un centro de atención y recibimos de todas partes de la República. Pues hacer prevención es muy importante. Aquí están estos datos para que usted se acerque al Centro en Guadalajara. Es un centro especializado pues en todos estos tratamientos, tanto en prevención como paliativamente, o bien el extremo, que es pues los trasplantes, que también vamos a tocar pronto esta parte, porque pues hay resultados muy interesantes, ¿no? Los testimonios de pacientes que han logrado superar y viven pues en perfecto estado de salud. Y han podido cambiar su vida, y que creo que entenderán más algunos otros pacientes que esta es una oportunidad de no vivir atados y depender de una máquina para su existencia, ¿no? Hay diferentes tratamientos. La verdad es que les invito para que se acerquen, 3823-1001 o 1002. Aquí ve usted estos teléfonos, doctor. Gracias, muy amable, Joel, gracias por la invitación. Gracias a usted y muy buenas tardes. Oiga, hay que felicitar a las enfermeras. Es Día de las Enfermeras, ¿no? Sí, personal importante en nuestras vidas para nuestro desarrollo profesional, y hoy en su día les deseamos que la pasen de lo mejor. Muchísimas felicidades a todas las enfermeras, que sin ellas, bueno, son un punto muy importante dentro de todo el manejo que ustedes hacen y todos los procedimientos. Pues felicidades a todas las enfermeras en su día. Vamos a la pausa comercial, regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. Centro del Riñón Guadalajara, unidad de hemodiálisis, diseñada de acuerdo a normas nacionales e internacionales, ofreciendo diagnóstico y tratamientos preventivos o procedimientos quirúrgicos de actualidad para la salud de sus riñones. Pone a su disposición un nuevo servicio de terapia dialítica ambulatoria con equipo especializado para dializarte en casa o hospital, recibiendo la mejor atención de todo un equipo multidisciplinario. Cómodas unidades móviles ofrecen también el servicio a nuestro Centro de Atención Médica. Centro del Riñón Guadalajara. Con investigación y actualidad, conforman un equipo médico de especialistas, nefrólogos, trasplantólogos, nutriólogos, radiólogos y otras especialidades. Seguridad y confort a nuestros pacientes y comprometidos en otorgar un servicio de excelencia y accesibilidad. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. La medicina interna, una especialidad médica que se dedica a la atención integral del adulto joven y adulto mayor. Clínica Integral de Diagnóstico y Tratamiento de Medicina Interna. Especialistas en enfermedades de difícil diagnóstico. Bien, pues ahora vamos a platicar con el doctor Luis Arturo Gómez Hernández. Él es médico internista, especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Bueno, vamos a platicar en relación a lo que son las complicaciones de la diabetes. La diabetes y la hipertensión siguen siendo las piedras angulares para, pues, complicaciones verdaderamente de la salud en los humanos, ¿no? Entonces,
vamos a platicar de qué manera. Aquí la medicina interna juega un papel importantísimo, es llegar oportunamente a la enfermedad, pero lo que es más importante es de que, pues en medicina interna es diagnosticar enfermedades de difícil diagnóstico, y aquí la importancia. Doctor Luis Arturo, ¿cómo está? Gracias, Joel, gracias por la invitación, gracias a tu auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, la medicina interna es muy importante detectar a tiempo estos padecimientos que son, pues, piedra angular, ¿no, doctor? Claro que sí. Joel, algo muy importante, la mayoría de las personas no sabe lo que es la medicina interna, es la especialidad del adulto. Normalmente, cuando tienes un niño, ¿sí?, la mayoría de cuando se enferma tu niño no lo llevas con el neumólogo pediatra, con el cardiólogo pediatra, lo llevas con el pediatra determina hacia dónde llegar. Lo mismo pasa con el adulto. Con el adulto, cuando tienes una enfermedad, normalmente lo ve el especialista, que es el médico internista, el especialista de adultos, y de acuerdo a las características que tiene este paciente, se va llevando de la mano, ¿sí?, de acuerdo al diagnóstico que se llega a establecer. O sea, así debería ser este proceso, ¿no? Todos deberíamos, dice usted, especialista en el adulto. Por adulto entendemos después de qué edad. De los 16 años. De los 16 años. De los 16 años en adelante, ¿sí?, hasta el adulto mayor. Hasta el adulto mayor. Y entonces usted nos va llevando el médico internista y de manera muy general nos va a orientar entonces cuando se detecte algún problema en nuestra salud. Ya sea que nos derive con el cardiólogo, con el nefrólogo, según, repito, el padecimiento que se empiece a detectar. El internista tiene la capacidad para dar el manejo, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, así como la prevención, ¿verdad? Eso es muy importante. El médico internista, especialista en adultos, tiene la capacidad de llevar de la mano el tratamiento en conjunto también con otros especialistas. Claro que sí. Y es el que nos dará pues la orientación principal, de modo que ahí la importancia de la medicina interna y que usted de primera mano pues tenga que visitar a un internista. Doctor, las complicaciones de la diabetes, este padecimiento que es tan común, tan frecuente en nuestra sociedad y que pues detectado por un médico internista o dentro de esta especialidad oportunamente, pues podemos detener el impacto de la diabetes. Claro que sí, Joel. Diste un punto muy importante, la diabetes. Lo más importante no es evitar las complicaciones. Bueno, más bien no es llegar a las complicaciones, es evitarlas. Realizar un diagnóstico oportuno. La mayoría de los pacientes diabéticos, desgraciadamente, nos llegan en etapas avanzadas. Llegan al hospital, ¿por qué? Porque tienen 300, 600 de glucosa, ¿sí?, malestar general, normalmente llegan deshidratados, cuando normalmente si se conocen que tienen algún familiar que padece esta enfermedad, debieron de haberse hecho o realizado un chequeo anual, ¿sí?, en el cual oportunamente se pudo haber diagnosticado y se pudo haber llevado de la mano, logrando un adecuado control de la glucosa, del azúcar, y evitar las complicaciones. Oye, doctor, por la predisposición, por el impacto pues de la obesidad y por nuestro estilo de vida en México, pues debemos de hacer este tipo de seguimientos cuando menos una vez al año, pero de forma rutinaria, ¿no? Es decir, ya como parte de nuestra rutina, visitar cuando menos una vez al médico. Efectivamente. Normalmente en México pues no tenemos la cultura de la prevención. Realmente tratamos la enfermedad, que es lo que sale más caro. ¿Sí? Tenemos un infarto al miocardio, tenemos una enfermedad renal terminal en el cual ya requeremos tratamientos más especializados, tenemos complicaciones vasculares, dígase en extremidades inferiores, el pie diabético, que muchas veces termina en complicaciones catastróficas, tener que hacer o realizar una amputación, ¿verdad? Eventos vasculares cerebrales, embolismo cerebral, embolismo pulmonar. Retinopatía diabética, por ejemplo. Entonces, ¿sí se puede evitar todos estos extremos haciendo ese tipo de prevención? Claro que sí. Si nosotros documentamos elevaciones de la glucosa en sangre en forma oportuna, llevado de la mano con cambios en el estilo de vida, dígase realizar un poco de ejercicio, actividad física, 20 minutos, cambiar la alimentación, simplemente es comer sano, ¿sí? No pedimos más, que es coma sano, que es lo más difícil, y en caso necesario, si se requiere, antidiabéticos orales, ¿sí? Tratamiento médico, en algunos casos insulina, pero el cual te va a lograr llevar niveles de glucosa dentro de rangos de normalidad que te va a evitar que exista progresión de daño oftálmico, o sea, retinopatía diabética, prevención o revertir casos de cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, que va muy de la mano con la diabetes, ¿sí? Enfermedad renal, ya estaba hablando el doctor Julio Ramos, algo muy importante que debemos de prevenir,
y la neuropatía que muchas veces tiene muchas manifestaciones, puede ser manifestaciones a nivel abdominal, que es muy frecuente que llegan los pacientes diabéticos que cursan con periodos de estreñimiento, diarrea, muchas de las veces van en forma intermitente, diarrea, estreñimiento, y lo que tienen realmente es una neuropatía, gastroparesia diabética, ¿sí? Que si nosotros llevamos un buen control de la glucosa, eso puede revertir. Pues hacer prevención, o sea, está la medicina interna la que vigila precisamente todos estos padecimientos y nos lleva pues de la mano para prevenirlo y desde luego para encontrar, la prediabetes es llegar a esa etapa, ¿no? De saber que después de los, ¿qué? ¿Cuántos mililitros son? De los 126. ¿De los 126? Está mal dicho el término de prediabetes. ¿Eres o no eres diabético? Ese es el problema, que muchas de las veces a los pacientes les dicen, eres prediabético. No. Hay que saber si realmente ese paciente tiene diabetes, ¿sí? O simplemente no es diabético. Puedes tener alteraciones o trastornos en la glucosa, que se llama glucosa normal de ayuno, que eso ya se determina con estudios específicos. Pero es muy importante determinar si el paciente es o no diabético, porque el tratamiento es totalmente distinto. Un paciente que se diagnostica con diabetes, se hace una cifra mayor de 126 miligramos en ayuno, o mayor de 200 miligramos en cualquier momento del día durante que se le determina por una glucometría o sangre venosa, es diabético. Entonces es muy importante determinar si es diabético o no para poder tomar el tratamiento adecuado. Ok, entonces, si es diabético, doctor, y llega oportunamente el paciente en una etapa temprana, ¿usted puede revertir el impacto de la diabetes y no desarrollarse o se controla? Se evita que llegue a progresar el daño. O sea, no evitamos el daño. Si, al tú tener niveles en sangre dentro de parámetros de normalidad, no tiene por qué haber daño a nivel renal, a nivel cardíaco, a nivel vascular. ¿Sí? Se evita totalmente el daño porque son niveles en sangre dentro de normalidad. El problema radica cuando existen niveles altos en sangre. El problema de la diabetes es que no se siente nada. Sí, la mayoría de los pacientes llegan cuando se sienten mal. Niveles altos de azúcar en sangre, esta es la gran complicación, la alimentación, todo estriba en el estilo de vida, doctor. Claro. Tenemos que hacer modificaciones a nuestro estilo de vida y sobre todo en nutrición y ejercicio. El sedentarismo es el factor principal para toda esta complicación de la salud. Exacto, realizar actividad física, comer sano y en caso de que ya se documente que es diabético, tener su tratamiento para un seguimiento oportuno y de calidad. Muy bien, pues vamos a invitarlos para que hagan prevención. El paciente en México seguramente a veces piensa o espera sentirse mal para poder visitar al especialista. Exactamente. Y bueno, pues la idea es de que tengamos que visitar al especialista cuando sabemos que tenemos la predisposición hereditaria. Exacto. Quiero hacer la invitación sobre todo a las personas que tienen algún familiar con diabetes, ¿sí? O si tienen factores de riesgo, dígase sedentarismo, obesidad, ¿sí? Hipertensión, a que se realicen una detección oportuna, y una detección oportuna con seguimiento seriado. Sí, puede ser cada 6 meses, cada año, ¿para qué? Para evitar llegar a las complicaciones de la diabetes. No nos gusta ver a pacientes mal, retinopatía diabética, ¿sí? Nefropatía diabética, gastroparesia diabética, neuropatía, donde realmente se ve mermada la calidad de vida. Pues ya es el extremo, ¿no, doctor? Y son descuidos, hay que decirlo de esta manera, porque, digo, no nos medimos, no tenemos el control de nuestros nutrientes adecuadamente, no medimos nuestros niveles de azúcar, y bueno, empieza toda esta complicación. Te invitamos a hacer prevención en medicina interna. Aquí los teléfonos del doctor Luis Arturo Gómez Hernández, 01800-841-5727, médico internista, además con la subespecialidad en terapia intensiva. Especialista en enfermedades de difícil diagnóstico. Claro que es un reto, ¿no? Lo que tienen que hacer ustedes como médicos internistas, tener que llegar a la enfermedad sin emplear los métodos quirúrgicos, todo va en base a modificación de alimentación, estilos de vida, desde luego tratamientos, y hoy hay tratamientos de avanzada también, de actualidad, que les permiten controlar la enfermedad. Claro que sí, Joel. De hecho, es importante, nosotros valoramos al paciente en forma integral, que eso es lo importante. No vemos nada más el corazón, no vemos el riñón, no vemos el intestino, lo vemos al paciente en forma integral, ¿sí? Es enfermedades del adulto, un abordaje realmente completo. De cuenta que es una radiografía general
y el especialista le dice, anda mal de esto y usted ni lo sabía. Puede ser riñón, puede ser algún problema de lesión vascular o riesgo cardiovascular o cualquier otra complicación. Exactamente. Pues ahí está, 01800, me lo quitaron, pero aquí está el 3823-1001 o 3823-1002. El 01800 es el 841-5727, ¿verdad? Claro que sí. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gracias a tu auditorio por la invitación. Muy amable. Vamos a la pausa comercial. Regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. Hospital Pablo Neruda, ubicado en el corazón de la zona hospitalaria en Providencia. Desde el año 2002, ofreciendo excelencia y confianza. Hospital Pablo Neruda, servicio y personal médico calificado para atender el segmento hospitalario en cirugías ambulatorias y de corta estancia. En la actualidad, el 80% de las cirugías se programan en esta modalidad. Contamos con 3 amplios quirófanos equipados, donde atendemos las especialidades de ginecología, urología, ortopedia, medicina general, angiología y más. Médicos, ponemos nuestras instalaciones a tu servicio, brindando profesionalismo, confianza y calidez a tus pacientes, al precio más competitivo del mercado hospitalario. Hospital Pablo Neruda, en Avenida Pablo Neruda 4150, Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco. Bien, pues vamos a platicar con el doctor Kerry H. Rottenberg, médico quiropráctico, director médico de Spine Center Guadalajara, Spine Center Polanco y por supuesto en Acapulco, Guerrero. ¿Cómo está? Excelente. Bienvenido al Feliz 2015. año nuevo. Doctor Kerry H. Rottenberg y por supuesto también Mi asistente, Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a platicar de lo que es el prolapso, disco prolapso, este tipo de padecimientos que son frecuentes y que gran porcentaje de la sociedad en el mundo vamos a presentar problemas de dolor de espalda baja. ¿Qué es un prolapso de disco? Well, un prolapso de disco no son igual como un disco herniado. Es diferente. Muchos pacientes han sido diagnosticados equivocados con el disco herniado cuando en realidad ellos tienen un disco prolapso. Es más común tener un disco prolapso o disco con degenerativos. Un disco herniado es muy grave y tal vez necesita cirugía. Pero gracias a Dios, la mayoría de la gente tiene un problema menos grave. Voy a explicarle, tengo unas imágenes. Sí. ¿Cómo no, doctor? Okay. Esta persona tenga mucho dolor en su espalda también. Esto puede provocar problemas en las piernas, se llama ciática, con el disco herniado o el disco prolapso. En cualquiera de los dos presenta los mismos síntomas. Es mi responsabilidad como médico para decidir cuál es, el disco herniado, disco prolapso o otro problema. Bien. Esta es una paciente en Acapulco. Tú puedes ver que él es treco a la izquierda. Él tiene disco prolapso a la derecha. Por lo tanto, él no quiere ser derecho, él quiere ser... Es más cómodo en esta posición. Es una posición de antalgia. ¿Sí? Now, aquí puedes ver la diferencia entre los diferentes maneras. Término entre prolapso y herniado. Sí. Okay. Now, ese es el núcleo, es gel en dentro, es muy duro como acero, muy, muy duro. Esos son los nervios de dorsal y espinal en las vértebras. Este punto sería aquí atrás, ¿ok? Ese es un problema en el disco, en dentro, y tú puedes ver el líquido. El núcleo pulposo. El núcleo pulposo. Este líquido se va y presiona el nervio, ¿ok? Otro ilustrado. El núcleo se va. ¿Sí? Y aquí puedes ver un poco disco prolapso es más grande. Estos son discos prolapsos arriba. Okay. Abajo es un disco herniado. Okay. ¿Sí? Y este es un piso completamente secuestra, fuera. ¿Sí? Otro ilustrado. Un disco con degenerativos, prolapso, es como una panza. Imagina una panza. Aquí es un disco herniado
Esa es secuestración. Ok. No. Dolor normalmente es atrás, en la dorsal, parte posterior, en el disco, no enfrente, normalmente es aquí. Eso es un disco herniado, puede ser un disco prolapso también. Parece muy similar en la resonancia, pero necesito una resonancia para checar. Eso es una resonancia como un disco con prolapso, aquí, pesacando los nervios. Aquí. Aquí puedes ver los varios patrones donde está, puede tener, duele en los bumpies, las piernas, okay, antepiernas, okay. Otro patrón es muy típico. Mucha gente en la casa en este momento tiene este patrón de dolor. Entumecimiento. Los síntomas son igual. Entumecimiento, ardor, calambres, hormigueos y duele. Okay. Normalmente es una... Ahora dime una cosa, doctor Carey, ¿y la quiropráctica hasta en qué parte de la evolución de la lesión emplea? Siempre una persona que tiene un disco prolapso, un disco con cambios degenerativos, y tal vez una persona con un disco herniado, depende qué grado, qué grande es este disco. Es una decisión, algunas veces el paciente necesita cirugía, pero mucha gente puede evitar cirugía con quiropráctico y con esta terapia que aquí en la imagen se llama descompresión espinal. Es una cama, podemos no solo aliviar los síntomas de un disco, podemos corregir el problema en dentro. Es como una bomba. Y para corregir, tenemos estas camas para corregir problemas en disco. Esa es una resonancia muy interesante con un disco prolapso, antes quiropráctica y disco prolapso. ¿Dónde está el disco? Es el mismo paciente. Después del tratamiento. Entonces, ¿lo acompañas con quiropráctica y con la cama de descompresión? Una combinación de terapia física, ajustes quiropráctica, descompresión y láser frío, que tenemos láser frío también en nuestros consultorios. Ese es tratamiento muy conservador, es inofensivo y es mejor de cirugía. En la mayoría de los casos podemos evitar cirugía. Ese es muy importante punto. ¿Sí? Muy bien, se puede evitar entonces la cirugía. Aquí vemos de todos estos testimonios. Y Carmen, ¿qué nos va a platicar, doctor? Ok, well, yo quiero demostrar con Carmen cómo puedo examinar a una paciente con un disco prolapso. Pero déjeme explicarle. Esa es una esponja que yo tengo. Vas a explicarnos con respecto a lo que es el núcleo pulposo. Sí. ¿Es el que sale el núcleo cuando se hernia o que se expande? Es como dono con el gel en dentro. Okay. Ese es un disco, es una esponja, tengo agua aquí. Now, voy a compresar esta esponja. ¿Qué pasó? Sí. Puedes ver, el agua es fuera. Se prolapsa, ¿sí? se hernia el agua. Se hernia o prolapso. En este caso se hernia, sí. ¿no? Un disco sano es más mojada. ¿Sí? Así. Now, cuando tiene dehidratación o prolapso o hernia, el líquido se sale. Se riega. Es muy seco. Sí. Y más delgado. Pero con la descompresión espinal, esta terapia en quiropráctico, podemos rehabilitar los discos sin cirugía, sin medicamentos. Y con esta bomba, esta cama, podemos tener más líquido. La meta por esta terapia es para poner más nutrientes y agua dentro del disco. Porque el disco es así, no así. Queremos ver un disco más sano. ¿Sí? Muy bien, pues entonces esta es la... ¿cómo lo puedes reflejar de cómo actúa el núcleo pulposo cuando se expande, cuando se tira, cuando se sale de su espacio? Y bueno, ¿en qué consiste la terapia? Menos dolor. Varias sesiones. Obvio, a un dentista le toma 2 años para alinear los dientes con frenos.
Y esta terapia la van a tomar tiempo también, no 2 años como un dentista, pero algo, varias semanas, algunas veces 2, 3 meses. Déjame explicarle, si tenemos tiempo. Sí, adelante. Okay. ¿Qué nos quiere explicar, doctor? Okay. Carmen, ¿Cómo se diagnostica? Eso es lo importante. ¿El palpeo es importante para ustedes, doctor? Sí, claro que sí. Ok, voy a checar la balanza de Carmen. Balanza, ok. Now, Carmen, así, su piernas. Es el balance no, menos. Ok. Now, mira, derecho, resista a mí, resista. No, ok. Sí, es muy duro este lado, ok. Intercambio conmigo. Ok, now voy a... Ok. Sí. Hay un punto mucha gente tiene, en el que alguien se desvía más. Con un pequeño empuje se puede desviar. Sí. Esto quiere decir hay una desbalancia en la columna. La gente puede tratar esto en tu casa. No mover esta parte, solo aquí, en la cadera. Empuje, otra vez. ¿Sí? Es nada. ¿Sí? Es muy común. Siéntese rápido. ¿Eso significa que no hay un equilibrio central, doctor? Es muy importante checar la balanza de equilibrio de la columna. El equilibrio. Sí. Equivalencia. Está derecho. Uno, pierna, derecho. Así. Es un examen, no sé si puede ver, pero yo de piernas así, y yo quiero estirar la nervio ciática. En este caso no hay dolor, pero una persona con un disco prolapso o disco herniado o otros problemas en la columna es muy, muy doloroso este examen. ¿Sí? Ok, y eso lo tienes que hacer para que encuentre el equilibrio el paciente. Sí. ¿Qué es lo que haces? ¿Equilibrar al paciente? No entiendo su pregunta. Sí, vas a hacer la terapia para que él ya no se vaya de lado. Sí, podemos corregirlo. Sí, corriges tú el equilibrio. Sí, mucha gente nunca vi un médico quiropráctico antes, voy a darle una demostración en el cuello de Carmen, porque podemos tener discos herniados, discos prolapsos en el cuello, en el lugar de ciática. Puedes tener hormigueos, entumecimiento, dolor en los hombros, brazos, antebrazos, manos, dedos. Imagina que ella tiene un problema en su cuello o su brazo, etc. ¿Ok? Eso es muy suave para alinear la columna, así. ¿Sí? ¿Cómo sientes? Muy bien. Sí. A ver, doctor Carey, entonces explícame. Un prolapso de disco se puede dar en las cervicales, se puede dar en las lumbares. Sí, es más común en lumbar y cervicales, y muy infrecuentemente en la columna dorsal. La más aquí y la más cervicales abajo. Y lumbares es lo más frecuente, lo más común, en donde se prolapse o se hernie un disco. En el caso de las cervicales sí, se entumece. Yo traigo entumecido este brazo, voy a necesitar tu tratamiento. A ver, aquí hay una promoción muy interesante que el público debe saber, para que nos comentes, para que todo el mundo nadie se quede sin conocer su diagnóstico, y para que reciban, por supuesto, el tratamiento en Spine Center Guadalajara, si es que tienen ustedes algún disco prolapso o herniado. Miren, la consulta aquí nos ofrece el doctor Carey Rottenberg, el 40% de descuento sobre el costo real. El costo real es de $500, de modo que pagará $299, ¿verdad? Sí. Eso es lo que se paga. Para Reyes de Roscas. Ok, es el regalo de Reyes, dice el doctor Carey. Y el paquete especial es de 6. Aquí tiene este otro apoyo. O sea, hay paquetes en donde ofrece por 6 y 12 meses sin intereses, desde luego utilizando sus tarjetas de crédito. Beneficio extra, escaneo de nervios al 20% de descuento, que esto es algo también muy importante, porque además del palpeo como diagnóstico, pues utilizas toda la aparatología. Sí, es el más avanzado equipo en México, en esta ciudad de Guadalajara. Este estudio es inofensivo, computarizado, es rápido, podemos ver exactamente cuál es el diagnóstico con los pacientes que quieran mi ayuda. Muy bien, 3615-6676, 3615-6676. Quiere decir que con el escaneo de nervios, doctor Carey, detecta si es prolapso o es hernia. Sí, exactamente. Un examen con mis manos. Si el paciente tiene resonancias o placas, tráelos, yo quiero ver. Un diagnóstico es como una rompecabezas, necesita todas las partes. ¿Sí? El rompecabezas. Entonces, con mi 36 años de experiencia este año,
yo puedo decir cuáles. Doctor Carey, muchísimas gracias y Joel, muchísimas gracias. feliz Carmen. año nuevo. Feliz año nuevo y listos para pues presentar. Hay temas muy importantes que el público va a saber en relación a lo que es la quiropráctica. Y luego respecto a lo que son otros procedimientos también que ya conocerán ustedes, como la cámara esta de inversión, ¿verdad? Que es muy interesante. Tienes varias terapias, incluye inversión, descompresión, láser, terapia física. Y la más importante y la más avanzada equipo que tenemos es estos 10 dedos. Muchísimas gracias, doctor Carey. Vamos a la pausa comercial y regreso con usted aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon y recto, doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo. Bueno, está con nosotros el doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo. Vamos a hablar de lo que es el diagnóstico y tratamiento, pues, de lo que son las enfermedades coloproctológicas. ¿Cómo está, doctor? Bien, buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo para todos. Sí, bueno, empezando el año, quisiera que habláramos o que tocáramos el tema, como en cualquier otra especialidad, la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano cuando no es posible prevenir las enfermedades, en este caso del colon, recto y ano, que es la especialidad que nos compete. Así es, doctor. Sí, en nuestra cultura pues todavía no tenemos el cuidado de prevenir las enfermedades, pero sí es importante. Y en el caso de las enfermedades anorrectales colónicos, en la mayoría, por lo menos en las que son adquiridas, tienen que ver con el consumo de fibra y de agua suficiente, es decir, de nuestros hábitos. ¿Cómo las dividen? ¿En enfermedades del ano y enfermedades del colon? Sí, en nuestra especialidad vemos lo que es ano o la proctología propiamente dicha, la última parte del intestino, y el resto pues el colon y recto. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes y desde luego las más comunes de cada una de estas? En el caso del anorrecto, lo que vemos con más o menos en orden de frecuencia en nuestra práctica diaria es la enfermedad hemorroidal, las llamadas hemorroides, que realmente todos tenemos. Cuando se enferman, pues ya hablamos de enfermedad hemorroidal. O sea, todos desarrollaremos en algún momento de nuestras vidas hemorroides, o no necesariamente. Las tenemos ahí desde un punto de vista anatómico, ahí están presentes. Ya cuando se inflaman, empiezan a sangrar, se ulceran, entonces hablamos de enfermedad hemorroidal. Quiero decir, no todos vamos no se nos van a enfermar. No todos, pero la mayoría, como son nuestros hábitos, la verdad. Tiene que ver que con el estilo de vida, doctor. Sí, estreñimiento, diarrea, estar mucho tiempo sentado, mucho tiempo parado. En el caso de las mujeres, pues el embarazo. Definitivamente. También vemos lo que es la fisura anal, úlceras en el borde del ano, las cuales pueden ser agudas o crónicas. Vemos abscesos en una condición aguda, urgente, en el cual tenemos que hacer un drenaje para evitar que la infección avance, que se forman alrededor del ano, en los tejidos perianales y rectales. Lo que es la fístula, que es la condición crónica de este problema, el paciente tiene supuración crónica, siempre hay. Y hay un conducto entre el ano y la piel. Y de ahí ya cosas más raras como el cáncer, por ejemplo. Y que ahí, bueno, es de lo que queremos hablar hoy, acerca de la prevención, lo importante, pues, de hacer el diagnóstico temprano, acudir pronto. Y en el caso del colon, pues, lo más común en nuestra consulta, pues, es la colitis nerviosa, el llamado síndrome de intestino irritable, también que tiene que ver con los hábitos. Comes poca fibra, muchas grasas, harinas, poca agua, mucho estrés, pues se desarrolla este problema, ¿no? A veces no sabemos ni por qué, pero simplemente ahí está. La enfermedad diverticular, los divertículos en el colon. Que es el inicio del cáncer, ¿no? No propiamente. ¿No necesariamente? No están relacionados directamente, más bien eso es con los pólipos. Sí, con los pólipos me refería yo. Sí, los pólipos, puede ser el inicio de la enfermedad. Sí, está comprobado que todos los cánceres fueron alguna vez un adenoma, que se dan en los pólipos precisamente. Los pólipos son como una especie de excrescencias, como una verruguita, vaya, que se forma en la mucosa del recubrimiento interno del colon, y si se dejan, probablemente, ¿sí?, dependiendo ya de los factores genéticos y ambientales, se pueden desarrollar después adenomas y después carcinomas. Hay una secuencia incluso muy bien estudiada en cuanto a los genes y los factores lesivos externos. Entonces es importante ahí sospecharlos y buscarlos, especialmente en los pacientes mayores de 50 años. De hecho, está indicada por norma. En otros países, aquí con nosotros no, pues, pero
por norma se hacen a los 50 años colonoscopía, es la única forma de Y es encontrarlos. de rutina aquí en México, ¿no? ¿Hay No. alguna edad en la que se pide? Pues igual, debe ser igual, pero la mayoría de las incluso las aseguradoras no lo indican. Prefieren, yo creo, tratar pacientes más avanzados. Entonces, no sabemos. después de los 50 años va indicada la colonoscopía para poder detectar el inicio de este padecimiento. Con o sin síntomas. Si tiene sangrado, si tiene ya antecedentes familiares, si tiene algún otro factor de riesgo mayor, o cáncer colorectal en la misma persona, o cáncer en alguna otra parte de su cuerpo, ya es antes de los 50. Pero una persona, aunque no tenga ningún síntoma, colonoscopía a los 50 años. Es la única forma que tenemos de encontrar lesiones incipientes que vayan iniciando y tratarlas incluso con el mismo colonoscopio, endoscópicamente. La otra, los divertículos, lo que estábamos hablando, una especie de sacos que se forman en el colon. Su pared pierde la elasticidad y se forman estos saquitos, y estos se pueden inflamar, pueden producir peritonitis, pueden llegar a sangrar. Es como cuando llenamos mucho una llanta, con el tiempo la pared se hace floja, es como una bolita, así le pasa al colon. Y es una enfermedad bastante común. La mayoría de los pacientes que tenemos con este problema están asintomáticos, pero un mal día les pasa ese problema. Diverticulitis o divertículos, ¿verdad? Así es. Y bueno, es muy también frecuente este padecimiento. Doctor, entonces el panorama es pues muy amplio de lo que son las enfermedades del colon y del recto. Y hay que llegar como en todas las especialidades pues oportunamente, ¿no? Y otras menos comunes, cada vez más en nuestra población, entre más las buscamos, la enfermedad inflamatoria intestinal, que agrupa principalmente dos, que es la colitis ulcerativa crónica inespecífica y la enfermedad de Crohn, que antes se decía que en México no se presentaba, pero la verdad es que sí la vemos. Sí la vemos, pero sí hay que buscarla. Ese es el punto, y las personas, pues los pacientes deben de acudir con el especialista para poder encontrar estos problemas de una forma más temprana, porque pues no tiene caso ya cuando esto está avanzado, ya los tratamientos son muy agresivos con cirugía, en el caso del cáncer, por ejemplo, el cáncer de colon, de recto, y no siempre son curativos. Bueno, llegar oportunamente es curar este cáncer, doctor. Cuando se llega oportunamente, llegar pues en etapas del inicio del padecimiento, les permite a ustedes poder solucionar o resolver el problema. En el caso especial del cáncer de colon y recto, sobre todo el de colon, muchos de estos tipos de cáncer, de algunos de los subtipos, crecen muy lentamente, entonces nos da tiempo. Es el cáncer que permite llegar más rápidamente al especialista a detectarlo. Es el que más chance te da, siempre y cuando lo hagas, por supuesto, pero es el que más chance te da de todos los cánceres para poderlo detectar, ¿no? Hay síntomas que ya son de alarma, por ejemplo, cambio en el hábito de la defecación, un sangrado con coágulos, pérdida de peso, anemia crónica, pues ya cuando llegan a una masa palpable que se toque. Ya muy avanzado, ya es complicado. Ahí ya no se les puede ofrecer mucho, pero si el paciente al primer síntoma va, o incluso, como te digo, ciertas características van, aunque no tengan síntomas, pues se les puede ofrecer mejores. Pues la idea es llegar de manera oportuna, haciendo prevención, y hacer prevención pues es cuando menos una vez al año hacer un estudio de investigación coloproctológica, más si se tienen desde luego la predisposición, ¿verdad? Claro. Así es. Doctor, pues invitar al público a que hagan salud del colon y del recto, de este tipo de padecimientos que pues por pudor, por pena, por vergüenza retardan, y la gente se acostumbra, o el paciente, a soportar los síntomas. 01800-099-0406. Bueno, hay una invitación para el público con el 50%. En el costo de la consulta, las primeras 20 personas que nos llamen. Y a quien esté indicado en estos pacientes la rectosigmoidoscopía, que es el estudio más básico de la parte final del colon y recto, se incluye. Muy bien. En la segunda consulta, pues porque hay que ver que esté indicado y que esté preparado, ¿no? Pero pues, en el de entrada, pues es esto, la colonoscopía, en caso de que, por indicación desde luego, y incluye desde luego el estudio. Rectosigmoidoscopía. Rectosigmoidoscopía. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias y feliz año. Igualmente. Sí. Llegamos a la parte final. Amigos. Yo le quiero agradecer pues el que nos haya acompañado el día de hoy. Visite nuestra página www.asusalud.tv. Si le gustó el contenido de este programa, muchísimas gracias por recomendarnos.